Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Edwin, demasiado tiempo sin verte. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy siempre bien, Pura, y sobre todo cuando me toca venir a acompañarte en Forian Salud Podcast, Cuidándome Más, para entrevistar voces autorizadas para hablar de temas relevantes e importantes. Y hoy no es la excepción. Así mismo, hoy tenemos a una invitada de lujo, joven como acostumbramos, muy bien preparada, la doctora Mariel Rivera, intensivista cardiovascular. ¿Qué te parece? Intensivista cardiovascular. Esos son los que se ocupan de cuando uno tiene problemas en el corazoncito. Y cae en intensivo. Esos son los especialistas que se encargan de dar el tratamiento y el cuidado a esos pacientes. Y hoy venimos a hablar de un tema muy sensible. Sí, definitivamente. Que no se trata todos los días. Que yo mismo no he escuchado este tema en ningún otro lugar. Seamos honestos. Despreocúpate que yo tampoco. Yo no he escuchado sobre este tema. Y porque es súper interesante el saber y el conocer y tener bien estipulado y bien estructurado lo que pasa y cuál es el manejo que se le debe dar al familiar que tiene su paciente en una unidad de cuidados intensivos. Ay, Dios mío, nuestra invitada Pura. Qué placer tenerle aquí, doctora Rivera, con todos estos mitos que hay sobre el paciente que cae en una unidad de cuidados intensivos. Qué lujo tenerle aquí, de verdad que sí. Gracias, Edwin. Gracias, Pura, por invitarme. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, no muy hablado por otras personas, pero sí tiene mucho peso en lo que es la recuperación de un paciente en la unidad de cuidados intensivos, y es el familiar del paciente. ¿Cómo vamos a manejar esas informaciones con estos pacientes? ¿Cómo vamos a manejar todas las situaciones que se presentan en una unidad de cuidados intensivos? Y que el familiar es un pilar sumamente importante en las decisiones que vamos a tomar. Bueno, Pura. Oye, la introducción. Sí. Ay, mamacita. Con la izquierda y por abajo del brazo la tiró la doctora. Doctora, a mí me gustaría preguntarle lo siguiente. Hay personas que cuando tienen un familiar en la unidad de cuidados intensivos, en UCI, de una vez empiezan a reunirse. Bueno, tenemos que organizarnos. Porque sí, tenemos que organizarnos y de una vez siempre salta alguien. ¿Tú tienes un plan funerario? ¿Cómo? Sí, Pura. De hecho, hubo alguien que se acercó a mí y me dijo, Edwin, si yo en algún momento caigo en intensivo, yo voy a tratar de tener todas mis cosas en orden. Digo yo, pero es que si tú caes en una unidad de cuidados intensivos, no es una sentencia de muerte. No, Edwin, porque tú sabes que el que está ahí está un poquito complicado. Entonces yo inclusive le dije, bueno, mira, una clave importante de cuando tú caes en intensivo es no seguir la luz. Él me preguntó, ¿cómo así? Y yo, bueno, si tú estás en intensivo y tú ves que hay una luz haciéndote así, tú agarras y le haces así. No la sigas. No la sigas, exactamente, y te agarras de la cama. Esa está buena. Sí, pero doctora, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué la gente tiene esta presunción mental, psicológica de que si cae en intensivos ya? Vamos a comenzar desde los inicios de las unidades de cuidados intensivos. Por favor. Cuando se hablaba antes de que un paciente iba a unidad de cuidados intensivos, se hablaba de que era un paciente que ya estaba en la etapa final de la enfermedad. Muchas veces se nos vendía que ya era para alejar al familiar del paciente para que no estuviera al momento de la muerte. Pero en el cabo de los años hemos visto que todo esto ha cambiado. Nosotros como intensivistas estamos para brindar salud y para recuperar a pacientes que se encuentran con enfermedades agudas que ponen en riesgo su vida. Al estar esta situación,
como dice su nombre, son cuidados intensos, son cuidados muy dedicados a este paciente para así poder recuperar. Pero ¿qué pasa? En los 90 teníamos muchas historias de que lo entraban a cuidados intensivos y después de ahí no volví a ver mi paciente. Ya, ¿no? Con su rosario en la mano, los familiares allá afuera contando la bolita del rosario. Sí. Ya no. Actualmente las unidades de cuidados intensivos son unidades que están hechas para hacer las intervenciones más agresivas, más fuertes y así recuperar un paciente desde este proceso de enfermedad, que a veces son enfermedades sí un tanto cruentas, pero que podemos recuperar si hacemos intervenciones a tiempo. Y que hay una cantidad importante de pacientes, doctora, que entra a una unidad de cuidados intensivos y la gran mayoría sale de ahí bien. La mayoría de los pacientes... La gran mayoría en estos tiempos, gracias a Dios, en nuestro país sale muy bien. Se habla que las tasas de mortalidad en las unidades de cuidados intensivos rondan, dependiendo de la especialidad, entre un 2, un 5%, no más de ahí. ¿Qué significa esto? Que si van a entrar 100 pacientes, vamos a tener más de 95 que van a salir con vida, recuperados de este proceso agudo. Interesante. Y hay algunas unidades que tienen una tasa, nosotros llamamos de mortalidad todavía mucho más baja. Pero a mí me gustaría preguntarte, Mariel, esa, vamos a llamarle interrelación que debe haber entre el médico y el familiar de paciente, ¿cómo la describirías? ¿Qué tienes para decirnos? ¿Qué es importante de esa relación médico, oye bien, familia? No es médico-paciente, es médico-familia del paciente que está en una condición delicada. Ya en las unidades de cuidados intensivos tenemos que hablar que es una relación en un triángulo, en donde se va a relacionar, nos relacionamos nosotros como médicos, el paciente y el familiar, y que cada punta tiene un rol muy importante en la recuperación del paciente. En estos momentos, la relación con el familiar del paciente tiene que ser una relación de confidencialidad, debe de ser una relación en la cual se sienta la confianza, existe el respeto, para que entonces podamos tener comunicación efectiva y así entendimiento de este proceso. Cabe destacar que en los años 90 y quizás hasta los 2000, el tipo de relación que se mantenía con los pacientes en la comunicación era más bien una comunicación paternalista, a donde el médico tenía las decisiones que se iban a tomar con el paciente. Ya no. En la actualidad tenemos que esta relación y que esta comunicación tiene que ser una comunicación autónoma, en donde el paciente, el familiar y el médico deben de tomar las decisiones para las acciones que vamos a hacer con el mismo. Pero vamos a poner puntos muy claros. Tenemos situaciones en las cuales el paciente no tiene la condición física, mental para tomar las decisiones. Entonces ahí es que pasa el familiar a ser la persona o el protagonista de esta acción. Entonces es muy importante establecer que en esa comunicación se existan ciertos puntos para que la comunicación sea efectiva. Tenemos que tener humanización en la comunicación. ¿Y a qué yo me refiero con esta humanización en la comunicación? Yo tengo que hacer simples tareas para comunicarme con el paciente. No es simple y llanamente decir un diagnóstico y no tener contacto visual, no tener acercamiento afectivo. No es abrazar al familiar, no, pero hay un contacto, hay un acercamiento afectivo que debo de tener con el paciente. Que yo con esto voy a asegurar que el familiar del paciente me está entendiendo, está acogiendo lo que le estoy informando, a pesar de todo lo que puede causarle estas informaciones. Yo quisiera como que me aclararas esa diferencia que estableciste que en los 90 era autónomo. Eso es como yo soy el médico, yo soy quien mando, yo decido qué se va a hacer y qué no se va a hacer con el paciente. Y ahora
el familiar y el paciente son quienes tienen el comando? Explicando un poquito mejor eso que usted acaba de decir, Pura. Las decisiones de las cosas que vamos a hacer antes la tomaba el médico, indistintamente que el paciente estuviera de acuerdo o no. Se hace lo que yo diga y punto. Se hacía lo que yo decía. Era una comunicación de paternalismo. Ahora no, ahora hay autonomía. Y esos son uno de los principios básicos de los principios éticos, la autonomía del paciente. ¿Y qué tengo yo como médico? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que tener una buena comunicación, explicándole el proceso, las condiciones, cuáles son los puntos a seguir y cuáles serían las formas para solucionar su problema. Entonces, luego de que se explica y que se entienda, que el familiar y el paciente entiendan de la situación en la cual estamos, la decisión va a ser básicamente de ellos y yo tengo que actuar según ellos me recomienden o decidan. Súper interesante las informaciones que nos comparte la doctora Rivera, porque estamos hablando de situaciones sumamente sensibles. Y en ese mismo orden, doctora Rivera, a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, cuando usted se ve en la necesidad, porque la doctora Rivera yo estoy seguro que tiene que tener conocimientos importantes de psicología, porque esto es un preámbulo. Bueno. Hay que hacer un preámbulo para Sí. tú decirle algunas cosas a los familiares o al familiar que toma decisiones sobre un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, doctora, en la mayoría de los casos o en su experiencia profesional, los pacientes entienden la situación de su paciente, las informaciones que usted le comparte, o en algunos momentos se le han presentado dificultades y o en algunos momentos, porque estamos en un país especial, hay pacientes que quizás le han dicho, pero doctora, si se va a morir, dejémoslo que se reúna con el Señor Jesucristo en paz y no le prolonguemos más ya su Pura. Qué Sucede. barbaridad, Yo sí. lo escucho, tú sabes que eso ha sucedido. Sí, y sí, sucede, quizás fácilmente ahora mismo está sucediendo en cualquier unidad de cuidados En cualquier intensivos. momento y pasa todos los días, varias veces En al su día. experiencia, doctora, porque esto es interesante. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo usted maneja esta situación? Como muy bien comentaste, Edwin, uno tiene que tener muchísimos manejos hasta psicológicos con los pacientes Así y es. los familiares, porque en tener un paciente en unidad de cuidados intensivos equivale a los familiares a 3 cosas: ansiedad, desesperación, angustia Y póngale otra D, una D ahí, dinero. y el dinero. Sí, dinero, doctora, dinero. Bueno, sí, es verdad, sí, Sí. sí. Hay es que verdad, ponerlo. Es verdad, Hay que ponerlo ahí, dinero. es verdad. Sí. Entonces, mediante estas emociones que están viviendo los familiares, uno desde el punto de vista médico tiene que captarlas, ver las actitudes que tienen estos familiares y tratar de subsanar un poquito estas ansiedades y todas estas desesperaciones. Porque lo que más vamos a ver en una unidad de cuidados intensivos, llamaron a la hija que la mamá se puso mala y desde que llega rompe hasta la puerta. ¿Dónde está mi mamá? Yo quiero ver a mi mamá. Tenemos una paciente, una familiar de paciente que está desesperado. Entonces, mi rol como médico es tratar de subsanar esas emociones. O no de subsanarla, de tratar de ayudar a contrarrestar estas emociones. Y que ella comprenda el momento en el que está su pariente. Y para yo poderla hacer comprender todo esto, yo tengo que usar un lenguaje que sea muy llano. Tengo que tratar de evitar los tecnicismos. Tengo que tratar de usarles términos médicos que sean complejos. Tengo que tratar de usar con estos familiares palabras las cuales ellos puedan interpretar y saber que muchas veces cuando estamos dando estas informaciones a los familiares de la condición de un paciente, se abruman y, como uno dice vulgarmente, se quedan en blanco. Y tú hablas y ellos no están entendiendo absolutamente nada de lo que le estamos diciendo.
Es duro tener un paciente en intensivo porque a mí mismo me ha pasado. Y doctora, ¿en algún momento algún paciente no le ha dicho, señores, dejando claro que aquí la eutanasia, eso legalmente, eso no se puede? La eutanasia, a resumidas cuentas, que usted agarre, pues si se va a morir, déjenlo que se muere. Eso no se puede aquí. Pero sabemos que hay personas que en su momento de desesperación, y no quizás a veces por factor económico, sino esos pacientes que son de cáncer, que están en un estadio ya, que a veces si el paciente se muere... Etapa terminal, que si el paciente se muere es lo mejor que Dios perdone a uno, que le puede suceder porque termina su sufrimiento y el de los familiares. Pero uno tiene que esperar que Dios disponga. Uno no puede acelerar ni meter la mano para precipitar algunas cosas. Yo me imagino que en algún momento... en intensivo, usted se ha visto en esas situaciones de pacientes que le hacen sugerencias extrañas de doctora, pero vamos a bajarle un chin el oxígeno para que... Por supuesto que sí, que se pueden ver esas situaciones, pero uno como el médico, el dador de luz, el dador de... La ética profesional. La ética no te permite hacer eso. De hecho, cuando se tienen pacientes en etapa final, que conocemos, que sabemos que estamos ya en una etapa final, viene una terapia de acompañamiento, tanto de los familiares como del paciente. Qué interesante. Para que este proceso no sea tan doloroso. Tan traumático. Tan traumático. Y así podemos tener un duelo que sea el más aceptable posible. Ningún duelo es bueno. O sea, que ustedes como médico, doctora, van preparando según el momento del paciente, le van dando, mire, está pasando esto, existe la posibilidad de esto, para que el paciente, cuando hay un desenlace no favorable o no esperado por ellos, aunque quizás esperado para usted, y bueno, y para ti pura que eres médico, pero para que el paciente lo coja, digamos, entre comillas, un poquito más suave, dentro de lo que se pueda. Edwin, miles de anécdotas tenemos con esto. Wow. Una quizá no tan vieja, un paciente ya con una enfermedad cardíaca terminal, no respuesta a ningún tratamiento. ¿Qué edad tenía? 79 años. Ok. Su corazoncito ya no tenía fuerzas. Cumplió. Ya estaba literalmente apagándose. Ya yo sé lo que viene como médico. Claro. Mi deber como médico es hablar con los familiares y hacer un ambiente propicio para que ellos se despidan. Y créeme que me ha pasado muchas veces. Hacer ese ambiente propicio para que los familiares se despidan es lo mejor que tú como médico le puedes regalar a alguien. Es una realidad. Sí. Hay una excepción, señores. O sea, hay algunas veces que ustedes sí aparecen a pedirle al médico intensivista que no hagan absolutamente nada por su familiar y nosotros creemos que es recuperable. Entonces, es importante que el médico sepa comunicarse con el familiar del paciente y ponerlo así, como dice Mariel, bien digerible. Con papita. Para que se entienda lo que está pasando, pero que la última D que dijo Edwin, que es el tema del dinero, que sabemos que es sumamente importante, pero no tenga tanta injerencia en las decisiones, porque hay un momento en que si usted decide que algo no se va a hacer, no se va a hacer, y entonces le declaramos la muerte al paciente, porque si hay que hacerle lo que fuere y no se lo hacemos, le declaramos la muerte. Muy importante eso que tú acabas de decir. Esa comunicación hay que mantenerla. Y si usted no entendió lo que dijo el médico, vuelve y pregunte. Pura, en esa situación que tiende a darse muchas veces en las unidades de cuidados intensivos, que el dinero, que si ya mi familiar no es recuperable, que dejen de hacer actitudes o dejen de hacer cosas para que no me hagan más cuenta. Esta situación es muy, muy frecuente, pero entra un punto muy importante, yo como médico, en la explicación. Porque desde el punto de vista del familiar, el familiar entiende que ya mi familiar no tiene remedio, ya va a morir, está en la etapa terminal. Pero nosotros como médico entendemos que haciendo intervenciones oportunas
podemos recuperar este paciente. Ahí es que entonces entra una comunicación que debe de ser efectiva, en donde yo tengo que utilizar técnicas para que el paciente o el familiar entienda lo que yo quiero explicarle. Entienda que si no se hacen ciertas intervenciones, eso va a ir en detrimento del paciente y que aunque él lo vea en las condiciones que lo ve, es un paciente que tiene posibilidades de ser recuperado y reinsertarse en la sociedad. Y en general, ¿cómo tú evaluarías el comportamiento de la familia cuando tengo mi paciente en UCI? ¿Dirías que en general hemos avanzado y realmente ese comportamiento ha cambiado? ¿Las personas entienden lo que está pasando? Nosotros los médicos logramos comunicarnos mejor y hacer que las personas entiendan y que ese comportamiento de la familia sea acorde a, vamos a llamarle, los tiempos modernos. Todavía aquí nos hace falta mucho para llegar hasta ese punto. Y ese trabajo tenemos que hacerlo nosotros como médicos de terapia intensiva. Debemos de tener el tiempo, el lugar preciso para entablar una comunicación y que la información sea recibida por el receptor. Va a depender de las sociedades. Hay muchos factores que hacen que eso pueda que progrese o no tanto. Y uno de los que más tenemos aquí en República Dominicana son las creencias culturales. En otros países, como en Europa, muchas personas se preparan para estos momentos. ¿Cómo se preparan? Utilizan un familiar, hacen una disposición y dejan todos sus deseos establecidos y claros. Y ya cuando llega este momento, llega un momento en el cual hay que tomar decisiones, pues entonces se cumplen con las decisiones del paciente, esté o no esté consciente. En otros países en Estados Unidos interviene mucho la justicia, en donde las decisiones son tomadas. Si no hay un familiar directo que se haga responsable del paciente, pues muchísimas de estas decisiones son tomadas de formas judiciales, mediante órdenes. Claro, esos son casos ya complejos, no son casos sencillos. Pero acá, todavía en la República Dominicana, tenemos que hacer mucho trabajo con lo que es la información, tanto del punto de vista de los familiares como desde el punto de vista de los médicos, porque yo tengo que ofertarle a ese paciente una información clara, establecer cómo están las emociones en el momento de la información. No es lo mismo una persona que se encuentre receptiva, asertiva, quizá triste por la situación, pero que tenga un nivel también de conocimiento en el cual se pueda hacer una comunicación adecuada. Otros pacientes u otras situaciones va a depender también del nivel socioeducativo. Yo no puedo hablarle a una persona de un nivel socioeducativo más bajo con términos tan complejos que quizás pudiera utilizarlo con un nivel socioeducativo más elevado. Así es. Yo tengo que ver muchísimas variables al momento. Ahora bien, ¿qué yo tengo que hacer como médico? Ver que el familiar se encuentre receptivo a las informaciones. Tratar de hacer un ambiente que sea el propicio para esto. Sería bueno tener siempre un lugar, un salón en el cual se tenga un poco de intimidad, porque usted venir con informaciones de la envergadura que uno a veces le tiene que dar a familiares en lugares que no es fácil. En lugares donde hay otras personas y que quizá él no quisiera que se les diga esa información delante de otros, es un punto que también te hace dificultar la comunicación. Otro punto también es que a veces queremos nosotros decir palabras muy técnicas, tecnicismos médicos que ellos no van a entender. Yo tengo que buscar en estos palabras comunes para que ellos entiendan. Y es válido preguntarle al familiar, ¿usted entendió lo que yo le dije? Claro que sí. Es válido como familiar preguntar lo que se me ha dicho. Porque es una forma también como nosotros medir que todo lo que estemos hablando con ellos estén captando la información. Mariel, ¿y solo es responsabilidad del médico
intensivista, ¿hay algún grupo de apoyo ocurre? Vamos a llamar en los hospitales públicos. Hay un grupo de apoyo. Yo sé que hay hospitales de autogestión y otros que tienen de repente, no sé, un psicólogo, o tienen a veces desde el punto de vista cultural, nosotros somos muy creyentes, el que venga alguien relacionado a la iglesia, que puede ser católica, o así es. A acompañarte en estas situaciones que son delicadas. ¿Hay una rutina que envuelve a estos grupos que pudieran ser de apoyo, o simple y sencillamente eso es responsabilidad del médico? Deberíamos de tener esos grupos de apoyo siempre con los familiares, no solamente en el momento de la información, porque en ocasiones cuando estamos dando las informaciones, los familiares se abruman y no entienden o no captan toda la información que les damos. En estos momentos que el familiar esté, un ejemplo, en sala de espera, sería bueno tener grupos de apoyo, pero acá no lo tenemos. O no lo que no lo tenemos, no lo utilizamos, no le damos el debido uso. Eso sería lo ideal. Hay en centros que sí se pueden disponer a solicitud del médico. Necesito apoyo para tal familia, es una situación difícil, es un diagnóstico difícil, y se hace entonces un acompañamiento al familiar en la situación para el manejo de las emociones, pero el manejo de las informaciones son propiamente del médico. Mire qué interesante. ¿Sabes que es súper delicado, Edwin? Porque se envuelven en los sentimientos, ¿verdad? Sí. En qué tanto yo quiero a esa persona, de qué tanto yo dependo de esa persona, qué tanta conexión yo tengo, es mi mamá, es mi papá, es mi hermana querida, es un hijo. Sí. Los padres no estamos preparados para que nuestros hijos se vayan. No. Primero. No hay ni siquiera un gentilicio, un calificativo, un adjetivo. Porque fíjate que cuando a ti se te muere tu mamá, tú eres huérfana de madre. Se te muere tu papá, tú eres huérfano de padre. Se te mueren ambos padres, bueno, ya, yo soy huérfano de padre. Ahora, cuando se muere un hijo, ¿cuál es el adjetivo, el gentilicio, el calificativo para eso? Eso es una locura. No lo hay. No lo hay. Entonces, eso que tú dices es así. Es grande la pérdida de un hijo. Es grande la pérdida de un hijo. Y doctora, yo quisiera en esa misma tesitura, aprovechando lo que dice Pura, sobre estos temas culturales y que usted muy bien mencionó, en algún momento le ha tocado lidiar, y no sé también si a ti también, Pura, con un paciente, no me voy a ahorrar el nombre, reservar el nombre de la religión, de la organización, bueno, pero que no aceptan transfusiones de sangre. Entonces hay que transfundir al paciente, porque un paciente que necesita que se le transfunda sangre, que no es una decisión que se toma así a la ligera, es porque realmente la necesita. ¿Se le ha dado esa situación a algunos de ustedes? ¿Cómo se maneja eso? Y quizás hasta nos gustaría saber, a los que nos están viendo y escuchando por Forian Salud Podcast, Cuidándome Más, por YouTube y Spotify, el desenlace de esas situaciones, porque estamos hablando en muchos casos de vida o muerte. Si se le pone sangre, se salva, y si no se le pone sangre, se va a reunir con el Señor Jesucristo. Muy frecuente, más de lo que quizás pudieran imaginarse. No puede ser. Hemos tenido esas situaciones. No puede ser. Y entonces, doctor, ay Dios mío. Bueno, desde el punto de vista médico legal, hay que hacer notar lo siguiente. Es una terapia que tengo para ayudar al paciente, y si el paciente se niega por una decisión racial, religiosa, social, y es lo que tengo para poder solucionar su problema, yo tengo que respetar la decisión del paciente. O sea que si el paciente dice no van a transfundir a mi pariente, no se transfunde. No.
Tú puedes caer preso, Edwin. Como médico, Sí, señor. por hacer algo en contra de la voluntad del familiar del Así paciente. es, así Así es. mismo. De hecho, Entonces ese familiar está condenando al paciente a la muerte, Es- porque es ¿qué un- conocimiento tiene el familiar para entonces... mira, es un tema complejo. Deberíamos traer a alguien a hablar aquí de Sí, los sí, sí. testigos de Jehová. Ellos han estudiado. Bueno, yo me iba a ahorrar el nombre de la organización, No, pero ya... Es que se ya eso sabe está porque ven acá. claro. ¿Quién Sí, es que- quién es que no se no vea con ese cuento? ¿Quién es que no se sabe eso? Los testigos de Jehová no permiten la transfusión, ni siquiera la autotransfusión. Léase que me sacan sangre para luego ponérmela. Eso es un tema relacionado a su religión. Ellos lo han estudiado mucho. Se han armado y estructurado legalmente en relación a lo que se puede o no puede hacerse. Y es su creencia y es respetada en el mundo. A nadie se le ocurre en el mundo no cumplir con la voluntad de alguien que es el paciente testigo de Jehová, y por supuesto desde el principio se sabe, eso se anota en las historias clínicas. Eso es como un antecedente, como un medicamento, como una alergia, como uno siempre lo resalta en los expedientes clínicos. Y aunque esa situación es más frecuente, como te dije, de lo que consideres, yo tengo que respetar. Indistintamente siempre le hacemos hincapié acerca de los riesgos que se pueden presentar al no realizarla y los riesgos de muerte. Y estas personas indistintamente, a pesar de que ven su vida colgada de un hilo, no aceptan la transfusión. Ya por eso que al cabo de los años uno vuelve y habla con ellos, comenta, y siempre la negativa, y uno no. Legalmente no nos es permitido. Entonces se respeta la voluntad. Y hablamos de los testigos de Jehová. Pero fíjate que Mariel comenzó hablando sobre cómo ha evolucionado las unidades de cuidados intensivos, Sí. en la cual la decisión era mía y ahora yo te tomo en cuenta. No es solamente con eso y con los testigos de Jehová. Es que si yo te digo, mira, a ti hay que operarte de corazón abierto. Que hay que tener un par de pintas de sangre ahí obligado. Sí, pero vamos a decir que no eres de esta religión y a ti hay que operarte de corazón, y yo te digo, mira, si te opero de corazón, tú vas a tener oportunidad de que tu vida se prolongue. Y hay personas que deciden que no. ¿Cómo va a ser? Sí. Para mejorar su calidad de vida, para mejorar, uno le oferta procedimientos a los pacientes. Vamos a englobarlo en procedimiento cualquier de los que nosotros hagamos en la unidad de cuidados intensivos, para mejorar la calidad de vida, para que el paciente sobrepase esta condición de salud. Y muchos te dicen que no. Y lamentablemente, cuando pasa eso, claro, nosotros tenemos que tener todo esto por escrito y con los consentimientos debidamente llenos y eso le iba a preguntar, firmado. doctora, porque ante decisiones de esa naturaleza, me imagino que hay hay un papeleo Documento. diciéndolo Documento. dominicanamente, hay documentos, hay una permisología, unos temas de aceptación, de descargos, porque si usted tratando como médico, que el rol de todo médico, yo entiendo que a nadie le cabe la menor duda que el médico lo que más quiere es preservar la vida del paciente que le llegó a la mano. Pero si el pariente entonces está tomando decisiones obtusas, ¿verdad? Totalmente opuestas a lo que ustedes quieren como médico, entonces ahí entonces como médicos profesionales ustedes tienen que cubrirse. Claro que sí. Y nos cubrimos Queriendo mediante- ustedes salvarle la vida al paciente. Y nos cubrimos mediante los consentimientos informados, donde informamos, donde se establece qué es lo que queremos hacer. Se le dice en forma llana, no con tecnicismo, sino con palabras muy coloquiales, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos con este procedimiento. Y si a pesar de ello su decisión es no,
pues ahí, Y hasta ahí déjame llegó. decirte Que todo quede en blanco y negro para ustedes como médicos y para ellos como pacientes. porque estamos hablando del no, pero el sí también lleva un consentimiento informado. Claro, por Eso los riesgos del proceso. Eso ha Exacto. evolucionado de manera increíble. Yo estoy en emergencias y me dicen que voy a una unidad de cuidados intensivos y yo debo llenar un consentimiento. De que estoy de acuerdo. Yo de que voy- se haga todo. Yo voy yo debo firmar si estoy de acuerdo, cuando digo yo como familia, si estoy de acuerdo con que me hagan una reanimación o como que me intuben, que me pongan un tubo que me ayude a respirar o que me van a hacer el procedimiento cual que fuere. O sea, para todo eso, Pura, hay que... Todo eso tiene que estar debidamente Ah, no, pero si yo le autorizado. llego a las manos de ustedes, a mí me pueden voltear como una media. Y después resolvemos con los consentimientos. Ahí Oh, pero ven acá, yo me voy a poner a estar. Y me voltean al revés como una media y después empezamos a probar todo. Hoy yo me voy a... Hoy, señor, Sí. en momentos de vida o muerte hay personas que están en esa actitud. No, pero esto es increíble, Hay que señor. Nos afirmar- falta entonces, como dijo la doctora, crecer mucho en esa parte. Porque ustedes quieren salvarle la vida a un paciente y el familiar del paciente o hasta el mismo paciente se pone de rosca izquierda, por decirlo de alguna manera. Por eso Dice fíjate que que no. Mariel habló de los cambios. Sí, los cambios y estos cambios han favorecido tanto en lo que es la evolución de las terapias intensivas. Porque hay que decir que esto es una carrera, una especialidad de muy poco tiempo, tiene menos de 50 años y que es una carrera y es una especialidad que está en crecimiento. Me gusta eso que ella dijo, que era una especialidad de poco tiempo y que nada más tiene Es 50 joven. años. No es por nada, Ay, claro, claro. no es por nada. Es Lo hemos joven. conversado aquí que cualquier muchachita tiene 60 años y está en su tinta. Exacto. Claro. Exactamente. Continúe, doctor. Usted debe de venir más a menudo. Claro que sí. Oh, pero venga acá. Entonces, con esta evolución y estos cambios y esta interacción entre el familiar, el paciente y el médico en la toma de decisiones, es que se ha hecho y se ha generado tanta versatilidad en las unidades de cuidados intensivos. Ahora bien, ¿qué quizás tendríamos que trabajar a nivel cultural en la República Dominicana? Esta idea que teníamos de los 90. Esa idea hay que trabajarla y esa idea nos toca a nosotros los médicos. ¿Y cómo es? Es sentándonos a hablar con los familiares de los pacientes, explicando lo que cuidados intensivos no es la muerte, no es la antesala de la muerte, es la intervención que se necesita para recuperar la vida de tu familiar. Excelente. Sí, Genial, genial. Mariel nos ha hablado mucho, ¿verdad?, sobre cuáles son esas estrategias que uno debe utilizar. ¿Qué tienes como así como para decirnos de estrategias que puedan mejorar esa interrelación que es sumamente importante entre el médico, el familiar del paciente que está en la unidad de cuidados intensivos? Y vamos a llamarle el paciente, que yo nunca he estado en una unidad de cuidado intensivo como paciente. Como paciente. Porque Pero- todos los días... Sí, pero eso mira, es uno acostado ahí, que no se sabe si es de día o de noche, porque no se Y sabe. tú te desorientas. No, ahí no se sabe. Lleno de cablecito. Mira, con todas esas Lleno cosas, de pitos. Y Lo que y pasa un es que reguero de ya gente. nosotros no escuchamos esos pitos, pero el paciente se vuelve loco, pi. Y a las 4 y pico de la mañana hacerte análisis. Ay, Dios Y que mío. llega y Ya se te para una enfermera a las 4 de la mañana vestida de blanco. No, entonces, oye, ¿qué pasa? Ay, Dios Le mío. dan chance a los familiares a que vaya a ver a su paciente y cometen, para mí, la mayor imprudencia que puede cometer un familiar cuando alguien está enfermo y más si está en intensivo. Ponerse a orarle encima ahí en la cama. Encima de la Pura. No, imprudente. Si tú estás No. enfermo y te empiezan a orar,
Pura, es porque tú estás complicado. Si yo me enfermo, a mí que nadie me empiece a orar ni a hacer cadena de oraciones. Que me dejen en la mano de los médicos para que resuelvan. Pura. Pero ¿cómo va a ser? Pura, tú durmiendo en una cama enfermo y que tú abres los ojos y tú ves a alguien ahí echándote una vaina de agua bendita y dices, mi Padre nuestro está en el cielo, en vida. El que yo, ¿cómo que en vida? Pues yo estoy aquí todavía. A mí que nadie me ore cuando yo esté enfermo. Si yo caigo en una unidad de cuidados intensivos, con médico y punto. Oye, Y dije que va el Padre a darme la unción. Nada unción de nada. Yo estoy aquí todavía. Yo estoy aquí. A mí que lo estoy diciendo que esto quede grabado. Ahora. A mí que nadie me va a llorar a cama. Es una imprudencia. No, que no, oye. No. Kevin, oye, bien, Eso tú es una tienes creencia. Esas son creencias. Bueno, pues ya yo le dije la creencia a mí que nadie me va a llorar. Es una imprudencia. Mire, eso es un punto muy importante para poder mantener una comunicación médico-paciente y familiar. Y uno de los puntos más importantes es que como médico tenemos que sentarnos a escuchar al familiar y al paciente, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus dudas, tratar de esclarecerla, explicarle, decirles, porque cuando tú comienzas a tener ese tipo de conversación con los familiares, comienza a limar aspereza y comienza a sentir el familiar más confianza y tiene confianza en lo que le dice. También tiene confianza en las decisiones que tú ayudas a tomar como médico y el paciente también. Eso le da un soporte y un espaldarazo para él recuperarse. Claro que sí, claro que yo estoy de acuerdo con eso, pero tú durmiendo y que de Ahí repente tú abras los ojos, tú lleno de cable y tú, señor, yo que esto y que lo otro, no sé qué va. Ay, oye, a mí mira, no. Edwin, déjame decirte que una de las partes... Eso deprime a un paciente Que porque el no. paciente Que ya no, sabe. no, le gusta. Ya el Hay paciente lo que pacientes que está le esperando es ver gusta. la luz y que lo empiecen a llamar. No, Edwin, oye algo. Para nosotros como médicos, corrígeme, Mariel, es sumamente importante la actitud del paciente. 100% La de Sí, fe sí, claro. de que me voy a mejorar. El paciente que se entrega. Ah, sí. Eso es Terrible, una ¿no? ley Terrible. que se tiene quizá en unidades de cuidados intensivos. Vemos pacientes que sabemos que tienen un pronóstico muy reservado, una evolución un poquito tórpida, pero tú ves que el pacientito se encuentra como que luchando, y eso hace que el paciente evolucione bien y salga de la Tirando su eventualidad. pleito. Y quizás pacientes que no llegan para morirse y hacen así y se dejan caer en la cama y no salen. No sabe. Yo tengo una anécdota. Hay un paciente malísimo, le faltaba muchísimo el aire y eso era así, asfixiándose y desaturando, malísimo, malísimo. Y el hombre nada más decía, yo tengo hambre, yo tengo hambre. Tráigame yo un tengo Kentucky. hambre. Y nosotros, ay Dios mío, pero Dios no le puede dar comida porque él está muy malo. Y yo tengo hambre. Y bueno, pues él no se va a morir porque con él, ay, pero él no le puede dar comida. Y nada más le decíamos, ahorita, porque es que estaba malísimo. El hombre no se le podía dar comida. Claro. Hoy no se salvó. Se salvó. Oye bien. Pensando en el chimi que se iba a en comer la cuando saliera de ahí. El que tiene hambre, oye. No se muere. No se muere. De anécdotas llenaremos esto. Sí, definitivamente. Ay, ay, ay. Un día un familiar de un paciente me dice, el paciente que no come y el paciente que no hace pipí y que no hace del do, ya no busque nada, que se está muriendo, aunque no tenga absolutamente nada. Sí, pero tiene lógica, doctora. El paciente que no come, que no hace el número 2 y no hace pipí. Jugó unos números para irse. Sí, ya tiene su cartón lleno. Sí, ya. Y que, como dice el meme ahora, eso parece que tiene lógica. Sí, parece que tiene lógica. Sí. Doctora, qué placer tan extraordinario Sí, buenísimo. tenerla nosotros aquí hablando sobre temas sensibles, aunque nosotros lo hacemos de una manera amena,
para generar un espacio familiar, no es menos cierto que detrás de esto hay una comprensión, se busca que haya una comprensión profesional, lógica, Sí. por una voz autorizada como usted que trabaja en una unidad de cuidados intensivos lidiando con casos complejos, porque nadie se va a consultar a una unidad de cuidados intensivos. El que va a intensivo está un poquito más malito, pero que también nos quede claro de que hay un número interesantísimo de que más de un 95% de los pacientes, y como dijo Pura, que dependiendo de la institución puede ser hasta más alto, salen y se reincorporan y se integran nueva vez a sus familias. O sea que gracias a usted por estar aquí con nosotros compartiendo esas informaciones tan interesantes. Gracias, Edwin. Gracias, Pura. Para mí fue un placer conversar con ustedes. Para mí, más que un placer, hablar e informar a los familiares. Y cuando estén en situaciones delicadas, yo sé que la angustia, la desesperación, el dolor, la ira puede también ocuparse de ellos y embargarlo. Pero cuando tengan situaciones delicadas con familiares en unidad de cuidados intensivos, hagan un pequeño stop. Pregunten. Si no entienden algo, vuelvan a preguntar. Traten de encontrar un mejor momento y para que le expliquen todo de su familiar y tomar las mejores decisiones. Excelente, excelente. Bueno, pues este ha sido un podcast sin desperdicio Sumamente informativo. en Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Y no me vayan a orar a mí. No me vayan a orar.